Hoy tengo a un invitado muy especial que me honra tener en los estudios de Capital Radio. Se trata de Andreu Cruañas. Si te suena, efectivamente, es él. Una persona que destaca por sus múltiples obligaciones, es parte del comité ejecutivo de la COE, pero una de sus funciones que vamos a tratar hoy en profundidad en Meta Empresas Incorporated es que preside una asociación empresarial llamada Asempleo. Bienvenido, Andreu. Muchas gracias, Andrés. Cuéntanos un poco, Asempleo, ¿cómo surge? Porque también tiene su historia. Asempleo es relativamente joven, Ujú. pero previamente eran otras organizaciones, se agruparon como Asempleo. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo allí presidiendo esta organización y, como digo, de dónde viene para que quienes nos escuchan y conocen el sector del gremio empresarial puedan ubicarte. Asempleo es hoy la patronal de referencia del mundo de la gestión del empleo. Eh, Agrupa a empresas, a agencias de empleo, a empresas de trabajo temporal, de selección, de headhunting, de outplacement, de formación para el empleo. Y es el producto de una integración de 3 organizaciones empresariales que la precedieron, y que hoy están bajo un mismo paraguas, bajo una misma organización. Asempleo también, además, como bien has dicho, forma parte de tanto de COE como de CEPIME, pero a nivel mundial y especialmente europeo, formamos parte del governing body de la World Employment Confederation, que es la organización empresarial por excelencia del mundo del empleo a nivel global. Bien. Y dentro de esas, de ese espectro de funciones que tiene Asempleo, ¿cómo puede un ejecutivo, una ejecutiva, un dueño de una empresa entender la función y saber cómo formar parte de Asempleo? Hmm. Como he dicho, Asempleo integra empresas de diversa etiología, pero todas tienen en común 2 cuestiones. Una, que realizan actividad de todos estos subsectores que hemos comentado, estas actividades que tienen que ver con el mundo del empleo, del capital humano, pero también que suman más de una actividad Ujú. de estas. Es decir, la empresa que se dedica a hacer de trabajo temporal también hace selección, con frecuencia realiza en muchos casos recolocación, outplacement, o tiene divisiones de headhunting para, para captar talento. En definitiva, se trata de una organización empresarial que es el partner, eh, yo me atrevería a decir que necesario, ideal, para las empresas, sobre todo hoy día, que por un lado las cambiantes necesidades de la demanda de bienes y servicios que las empresas en general experimentan, se tienen que ver apoyadas por un capital humano que esté permanentemente alineado, que sea el necesario. Una de las características de nuestras empresas es que aportamos flexibilidad. Vale. Dicho de otra forma, las empresas, nuestros clientes solo tienen que dedicarse a lo suyo, a producir, a hacerlo bien, y nosotros nos hacemos cargo de encontrar el capital humano que necesitan, de capacitar permanentemente ese capital humano, de promocionarlo, de asesorar sobre su compensación, sobre su retribución y, en definitiva, cuando hace falta, porque a veces hace falta, eh, desvincular a estas personas, hacerlo bien, desvincular bien a esas personas, hacerlo bien por el bien de esta persona que ha trabajado lealmente para nosotros y también por el bien de la reputación de la empresa, ¿no? Vale. Pero entonces, no todas las empresas que se dedican a ese sector están en Asempleo. Quiere decir que hay algunas que podrían todavía unirse Sí. al grupo. Como patronal, digamos que aparte de lo que me has dicho, también entras en lo que es las negociaciones con el gobierno, con los sindicatos. Profundicemos un poco porque
de repente una de esas empresas que ya está en Asempleo, pues te conoce perfectamente. Pero a mí me gustaría esas que no saben, que, mira, lo estoy escuchando, tengo 5 años apenas, y me va muy bien y estoy produciendo muy bien, pero verdaderamente el aspecto gremial, patronal, como que me falta. Y, ¿qué herramientas de valor agregado le puede dar Mm. Asempleo? Es una pregunta, muy interesante. Efectivamente, en Asempleo en este momento tenemos aproximadamente el 76, el 80% del sector, pero hay empresas que no están asociadas. También es verdad que no existe otra patronal porque se han integrado Mm, las que ya existían, pero hay un dato que hay que tener en cuenta. Todo lo que es el mundo del empleo y del trabajo es un mundo, especialmente en Europa y muy especialmente en España, regulado, muy regulado, sí. eh, hiperregulado y además controlado. Tenemos, y además no digo que nos quejemos, porque eso también forma parte del modelo europeo, del modelo del welfare y del modelo social europeo, donde además las organizaciones sindicales, por ejemplo, tienen un papel que en muchos casos es insustituible Mm, cuando tienes que negociar. Yo, a aquellas personas que me dicen que el mejor sindicato es el que no existe, yo le diré, si usted sufre negociando con un sindicato, pruebe a ver mm, lo que es no tener nadie con quien negociar. claro. Em, pero a lo que vengo a referirme es que este entorno súper regulado, súper controlado, está la inspección de trabajo, está la seguridad social, está una legislación, ahora hemos tenido la reforma laboral de 2021 que empezó a aplicarse en 2022, ese marco laboral implica, por un lado, un diálogo permanente con las autoridades. Mm, En España, además, en muchos casos con las autoridades tanto del Estado como de las comunidades autónomas, sí. porque hay competencias que están transferidas, aunque la legislación es de ámbito estatal. Y por otra parte, exige también un diálogo permanente con las organizaciones sindicales. Esto Vale. es imprescindible. Por lo tanto, no solamente hay que interactuar con las autoridades laborales, con la Dirección General de Trabajo, con la Seguridad Social, con la Inspección de Trabajo, sino que además hay que mantener abierto, nosotros lo tenemos en este momento, un diálogo social con los sindicatos para ir conformando nuestro modelo de aportación a la sociedad y nuestro modelo de trabajo al modelo europeo, al modelo que rige en todos los países exitosos de Europa. Y por lo tanto, para esto es útil la patronal. Es Mm, decir, la organización empresarial es útil no solo para representarte, no solo para defenderte, que también tenemos una magnífica asesoría jurídica, sino también permítame este banner, sí, claro. sino también para hacer propuestas de modificación normativa que a la vez nos hagan a nosotros, obviamente, ser más activos, tener una presencia mayor, pero también que esto suponga una aportación a las empresas y a los candidatos, a los trabajadores, porque es de lo que se trata. Es decir, la producción del país, el progreso del país, el desarrollo del país es a base de empresas que crean valor, que tienen ideas, que comprometen su capital, que se atreven, que se expanden, que diseñan nuevos productos o servicios, que salen al exterior, pero todo eso no se puede hacer sin el capital humano. Sin un capital humano permanentemente alineado con sus conocimientos, con su implicación, con su compromiso en el objetivo empresarial. Y ahí es donde nosotros actuamos. De hecho, esa tripartita, gobierno, sindicatos y empresarios, y a veces ha tenido sus momentos en la historia, ¿no? En donde el gobierno quizás tiene su tendencia más a favorecer a la empresa, a veces a favorecer más al trabajador, y ahí es donde quizás el empresario debe un poco poner el tono objetivo, ¿no? En ni esto ni lo otro, y hay sindicatos, de hecho aquí hemos tenido a Miguel Venegas de Valorian, que es un sindicato que aboga porque si no hay empresa no hay empleo, entonces vamos a sentarnos a negociar en condiciones objetivas, o sea, ni todo para ti ni todo para mí, o sea, un balance. ¿Cómo veas empleo estos retos de cara al futuro? A ver,
Precisamente lo que acabamos de comentar, de que estamos en un mundo, que es el mundo del trabajo, el mundo del empleo, que está regulado, sobre todo porque es necesario mantener unas garantías y unos derechos, Mm, por un lado de las personas, pero por otro lado también de las empresas, porque todo aquello que se hace en fraude de ley, claro. incluso en economía sumergida, en el fondo permite una competencia desleal entre las empresas. Si yo cumplo las leyes laborales, si yo pago los salarios que toca, si cotizo lo que tengo que cotizar y otro no lo hace, Mm, el otro está compitiendo ilícitamente y no solamente está perjudicando al sector, sino al país y a las personas, porque esas personas, por ejemplo, no cotizan. Entonces, claro, es necesario que nosotros, en primer lugar, que actuemos en ese entorno regulatorio con, con quien está con quien está gobernando. Y esto es importante porque es un equilibrio, como bien dices, que hay que mantener. Hay que mantener un equilibrio de, por un lado, de lealtad institucional y de reconocimiento hacia el poder establecido, porque salvo que el poder no sea legítimo, que no es el caso, repito, que no es el caso, claro. es decir, estamos ante un gobierno elegido democráticamente y votado según la Constitución y las leyes. Por lo tanto, nosotros no podemos menos que presumir toda la legitimidad para actuar. También es cierto que las empresas eh, tenemos derecho a, a reclamar aquello que consideremos oportuno, por ejemplo, en el caso del diálogo social, ¿no? Para entrar un poco más en un terreno menos amable, si se quiere. Nosotros entendemos que quienes mejor conocen, lo has comentado tú ahora, quienes mejor conocen la realidad de una empresa son sus empresarios y sus trabajadores. Quienes saben hasta dónde se puede llegar en un cálculo de jornada horaria o de organización de las vacaciones o de retribución. Quien sabe cómo ha ido el ejercicio, quien sabe si hemos triunfado o nos hemos quedado a medias, son las personas que trabajan en la comunidad de esa empresa. Y por lo tanto es el espacio más idóneo para llegar a acuerdos que además son sólidos, son de futuro Claro. y permiten progresar a la empresa y a los trabajadores. Claro, yo, a ver, yo sí me posiciono un poco en esto de que no podemos entender que el empresario es, digamos, la cara oscura de la moneda, que es el que no quiere dar el dinero, el que no quiere el beneficio de sus trabajadores. O sea, esa demonización del empresario yo estoy totalmente en contra y me parece que hay que manejar esto con mucho cuidado, hay que manejar esto porque destruir el entramado empresarial de un país significa la quiebra social, o sea, implica cargarnos todo el, 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 el bienestar que el empresario privado también aporta, y esto es muy importante. Entonces, eh, de cara a este tipo de paradigmas que hay actualmente, nuevos horarios, nuevo salario mínimo, eh, lo que es el auge de la inteligencia artificial, ¿cómo se posiciona hacia empleo más tomando en cuenta que tu columna vertebral son el talento humano, los recursos humanos? Mm. Claro, ese es el reto que tenemos hoy por delante. Tenemos la inteligencia artificial y no solo la inteligencia artificial, la tecnología en general, Mm, porque también en los ámbitos industriales esto se extiende a la robotización o a la automatización. Y nosotros, como lo está haciendo buena parte de los agentes sociales del país, apostamos por una reindustrialización inteligente, aquella que, aun no siendo intensiva en mano de obra y con un componente de de tecnificación más elevado, es capaz de ofrecer bienes y servicios de mayor valor añadido, lo cual implica automáticamente que dan empleo a personas capacitadas, a personas que perciben un salario mayor porque realizan una aportación mayor, porque tienen una formación, una experiencia superior y por lo tanto la inteligencia artificial tiene que servirnos de acicate para descargarnos
como ha ocurrido en el ámbito de la evolución industrial durante todos estos años, en los que, desde el inicio de la revolución industrial, en los que se han ido sustituyendo tareas mecánicas o tareas repetitivas o tareas eh, eh, más trabajos más penosos, Mm. que es la propia expresión, por y todo aquello que además no aportaba nada a la persona. La inteligencia artificial y la robotización lo que debe permitir es que nosotros aportemos cada vez una parte más de mayor aportación, de mayor implicación, de mayor valor al proceso productivo. Y esto implica formación constante, esto implica orientación constante, esto implica un buen mecanismo de intermediación laboral para que, para que podamos transitar a lo largo de nuestra vida laboral, pero con respecto a lo que decías de que el empresario lo que quiere es pagar poco, yo diría que ese no es un empresario inteligente. El empresario que paga menos de lo que vale un trabajo, enseguida se queda sin ese trabajador, enseguida se queda sin ese candidato. De las empresas no se van voluntariamente nunca aquellos que van a rastras, aquellos que no actualizan sus conocimientos, aquellos que no tienen una actitud positiva. De las empresas se van voluntariamente los perfiles más valiosos. Lo sabemos porque no hacemos otra cosa durante el día. Entonces, es importante ver que el empresario inteligente lo que quiere, lo que querría es pagar más, retribuir mejor. Cuando digo retribuir, no solo quiero decir el dinero, que también, por supuesto, sino todo tipo de compensaciones que van desde beneficios sociales, organización del trabajo, posibilidad del teletrabajo, posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Es decir, eh, el primer interesado, sobre todo ahora que las empresas están cada vez siendo de menor tamaño, porque a medida que se tecnifican, Claro. se hacen de menor tamaño, ahí necesitas personas con un perfil, con una selección laboral muy bien hecha, con un perfil polivalente, con una gran flexibilidad, con habilidades blandas mm, generadas, es decir, generalizadas, y por lo tanto que aporten permanentemente valor y se puedan ir adaptando a los cambios que a la propia empresa se ve sometida a ellos por el mercado. Impresionante porque me disparas a diferentes ejes. Reciclaje laboral, la persona que lleva 30 años haciendo lo mismo y de repente le dicen, oye, que con ChatGPT o con lo que sea, ya tu trabajo no aporta tanto. Entonces, ¿cómo cambiar a ese profesional a otra área en donde se pueda utilizar sus capacidades humanas, su profesionalismo y, por qué no decirlo, su experiencia? Claro, porque tal como está configurada hoy día la vida laboral, nuestra vida laboral va a durar, dependiendo de si hacemos un ciclo de formación profesional o un ciclo superior universitario o con posgrados, pero en cualquier caso, independientemente de lo que decida la Seguridad Social de, de ampliar todavía más Mm, los periodos de cotización o la edad de jubilación, pero estamos hablando de una vida laboral que va a durar entre 45 y 47 años. Pensemos que, por muy bien hecha, que no siempre lo está, la orientación profesional que se le ha claro. proporcionado a un estudiante para que elija, de acuerdo con su expediente académico, de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus auténticas habilidades, todo muy personalizado, y teniendo en cuenta lo que va a haber en el mercado a 6 u 8 años vista, en el supuesto de que esa orientación profesional se haya hecho bien, hemos de pensar que esos 45 o 47 años de vida profesional, esta persona, bueno, primero, el mundo va a cambiar, pero no sabemos cómo, Mm, mm. no tenemos ni idea, no me importa confesarlo. Sabemos qué habilidades o qué grupos de competencias o de ocupaciones van a ser más... van a ser más necesitadas en los próximos 5, 6, 7 años, pero están constantemente entrando elementos desde una cierta crisis de la globalización hasta lo que estamos viendo con el comercio mundial, con la crisis en el Mar Rojo, Sí. lo que está sucediendo con los conflictos bélicos en Europa y en Oriente Medio. Eh,
el COVID ha producido un cierto freno a la movilidad de las personas, y por otra parte el teletrabajo también permite que se esté moviendo. O el desplazamiento, por ejemplo, de la China a la India, donde India acaba de superar a la población de China, y además con una media de edad más joven, y además con un perfil de país que no está cuestionado por la comunidad internacional como lo podría estar Exacto. el chino, y además con un dominio generalizado del inglés. Bueno, pues todo esto que hoy conocemos y que podemos atisbar mínimamente que será necesario en estos próximos 4 o 5 años, no tenemos ni idea qué habrá dentro Mm, de 20. Y por lo tanto, para eso, para prevenir eso, es necesario dotar de una triple capa en la que una persona esté permanentemente orientada, esté permanentemente formada, no necesariamente en formaciones que también, digamos, canónicas, formaciones con título, sino que a veces es la formación, es experiencia, es libros, es cultura, es conferencias, es aprendizaje informal, es aprendizaje en la empresa y por la empresa, y también hace falta una red de intermediación que facilite la conexión eh, entre necesidades del mercado de trabajo y necesidades e intereses de las personas. Porque tenemos una paradoja. Tenemos una paradoja. Según las últimas cifras, en este momento en España hay 155.000 vacantes mm, sin cubrir. Unas muy cualificadas y otras no necesariamente tan cualificadas. Estoy pensando en el sector de la hostelería, por ejemplo, vale. que necesita una cualificación, pero tampoco una gran cualificación. Bien, tenemos 155.000 vacantes por cubrir. Al mismo tiempo, esto coexiste con una bolsa de desempleados que roza los 3 millones de personas. ¿Cómo se explica eso entonces? Y además, añado otro factor distorsionante, esto coexiste con una fuga de talento cualificado al extranjero, del sector tecnológico, del sector salud, por poner 2 casos concretos. Claro, pensemos que en esos casi 3 millones de personas desempleadas, hay personas que han visto cómo su empresa a lo mejor se ha deslocalizado, o ha cerrado por otros motivos de obsolescencia eh, económica del Mm, modelo, o porque otros países lo producen más barato, y ese es el momento para entrar a que esas personas se formen, porque el problema de esos 3 millones de parados es la cifra que tenemos de parados de larga duración, es decir, de vale. un año, y los de muy larga duración que superan o llegan a los 2 años sin un empleo. Eso tiene un coste social y personal altísimo. Claro, El entorno de esta persona sufre, la persona sufre, la sociedad sufre, porque además también tiene un coste claro. económico, y por lo tanto tenemos que poner todo esto en conexión para atisbar eh, eso que decías. Es decir, que hace falta un reciclaje constante y una intermediación constante, muy bien orientados permanentemente. Claro, me va a quedar en el tintero alguna pregunta porque ya lo que nos quedan son 3 minutos, Andreu. Pero fíjate que es curioso esa deficiencia de 155.000 puestos de trabajo con esa creencia que se puede escuchar de decir, bueno, no te preocupes, que si este se va o ella se va, aquí hay 40 médicos haciendo fila para buscar trabajo. O si este se va o si es que no pasa nada, que hay 40 ingenieros que están seguramente haciendo fila allá afuera esperando para entrar. Ya eso no lo ves. No, es que no, así, no es así. Y además tampoco, me permito decir, tampoco es tan fácil. Es decir, ojalá pudiéramos, eh, para cubrir posiciones cualificadas que no se encuentran en el país, poder recurrir fácilmente al exterior, También, pero el ¿cierto? mecanismo tampoco no Tampoco es nos lo muy pone fácil. fácil. Sí, hay que hacer. Bueno, aparentemente he tenido algunos abogados aquí en el programa que dicen que ya lo han facilitado un poco, que si los sueldos son mayores a no sé cuánto, el trámite tarda pocas semanas en aprobártelo para buscar talento fuera. De hecho, hemos tenido empresas que se dedicaban a eso y murieron de éxito. O sea, les pidieron tantos que no pudieron
cubrir la demanda y por lo tanto salieron del mercado. Andreu, gracias por venir a Metaempresas Incorporated. Estábamos muy pendientes de tu visita y finalmente lo hemos logrado concretar. En un minuto, tu despedida, por favor, y agradecerte eternamente que hayas podido venir. Nada, muchas gracias a vosotros porque es un programa excelente, un programa que yo lo sigo, un programa de calidad, un programa que además llega al fondo de las cuestiones y hace pensar, que es lo más importante, y que además está dirigido a oyentes que toman decisiones, a oyentes que tienen ideas propias, ¿no? Y te agradecemos este espacio que nos has dado a Sempleo para poder presentarnos y para poder ofreceros nuestras ideas.